Os decía que buenas tardes, ahora que ya Juan se nos ha reincorporado. Bueno, lo primero me presento. Mi nombre es Rafael Rodríguez y soy el Country Manager de Pulser Iberia, ¿no? Lo primero, pues por mi parte, agradeceros y daros la bienvenida a este webinar, que bueno, como todos sabemos y por eso estamos aquí, trata sobre la optimización de trabajos en metal cerámica. Y bueno, también aprovecho para enviar un saludo especial a nuestros colegas de México y de otros países de Latinoamérica, que sé que hay algunos también hoy por ahí. Ya que estamos agradeciendo, por supuesto, agradecer a Juan esta hora y pico que va a compartir con nosotros y que, como es costumbre en él, pues nos va a mostrar de una forma muy didáctica y muy pragmática su forma de trabajar con la cerámica Eraceram. Bueno, para presentarle, imagino que todos lo conocéis bien o al menos conocéis sus trabajos a través de las redes o bien por los cursos que imparte, así que tampoco veo necesario extenderme demasiado en su presentación. Pues bueno, Juan, después de completar sus estudios de prótesis dental en Santiago de Compostela, se especializó en cerámica y bueno, ha sido responsable de prótesis fija en dos importantes laboratorios de Galicia. Bueno, sigue siéndolo. Y lo más importante para nosotros es que desde hace ya unos cuantos años, desde Pulser, pues tenemos el placer de contar con su colaboración para probar distintos productos, recibimos su feedback de los productos que prueba y la verdad es que nos es tremendamente útil y no puedo agradecerle más. Bueno, además de ponente habitual en cursos, tanto no solo de iniciación, sino también de perfeccionamiento con Eraceram, es el creador del libro Guía Estratificación Libre, que muchos conoceréis y si no es el caso, os invito a que lo hagáis. Antes de darle paso, un pequeño apunte, y es que, como seguramente vayamos justos de tiempo y además vamos a ser muchos, vamos a tener los micrófonos cerrados para que no se acoplen los sonidos y dejaremos las preguntas para el final. Lo que sí que necesitamos es que las preguntas las hagáis a través de la aplicación GoToWebinar, a través de la cual se hace este webinar. Sé que hay algunos que estáis conectados desde otras plataformas, pero lamentablemente el sistema no nos permite recibir vuestras preguntas si no es por GoToWebinar, con lo cual solo podremos dar paso a aquellas que sean de GoToWebinar. Si hay muchas preguntas y vemos que nos alargamos, intentaremos hacer una selección, digamos, de las más frecuentes y las que no respondamos, pues lo intentaremos hacer más adelante a través del email que habéis proporcionado. Bueno, pues por mi parte, nada más. De nuevo, muchas gracias a todos y doy paso a Juan, que es aquí el verdadero protagonista. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Nada, se te ve con una soltura, macho. Me va a costar a mí entrar un poquito más que a ti. Bueno, como siempre me pasa, siempre que doy cualquier tipo de curso con compañeros, inicialmente estoy un poquito bloqueado, estoy un poquito nervioso. Supongo que poco a poco después me iré soltando un poquito más. Pero bueno, no vamos a darle muchas vueltas al tema. Antes de nada, eso, explicar un poquito de cómo va este webinar. Son dos cargas sencillas. Es una carga sencilla completamente y una carga con un poquitito más. Lo que busco más que nada es algo esencial en la vida diaria del laboratorio, que viene siendo conseguir un color de guía sin ningún problema y buscar un trabajo con una calidad decente para sacar adelante. Más adelante, si hay suerte, si todo va bien, si vosotros quedáis contentos y podemos seguir adelante, pues entonces eso, conseguiremos hacer otro tipo de webinars un poquito más avanzados, con transparentes más intensos, con detalles más de translucidez, bueno, unas cositas un poquito más trabajadas. Sin darle más vueltas, vamos a compartir el vídeo. Los vídeos son dos vídeos acelerados para que no estéis durante 20 horas metidos delante del ordenador. Así
no pasamos por hornos, por tiempos de hornos, por el dónde voy a poner la puntita. Son vídeos acelerados para que todo vaya correctamente. Entonces vamos a mostrar aquí el primer vídeo. El primer vídeo, que sería la carga sencilla completa. Vamos allá. Todo correcto, ¿no? Se va viendo todo. Bueno, Se ve todo lo primero perfecto. que tenemos... Vale. Lo primero que vamos a trabajar es el NP Primer. El NP Primer es lo que comúnmente hablan en el laboratorio como bonder, pero no es un bonder al uso, realmente es un transformador de superficie. Con esto conseguimos que nuestra cerámica funcione de una forma óptima. De toda la vida siempre supimos que el mejor material para colocar cerámica encima eran los metales semipreciosos o preciosos. Y esto lo que hace es que emula que la superficie sea algo parecido a lo que es un metal semiprecioso o así. Bueno, la cosa es un acondicionador de superficies, consigue que humectar la superficie para que la adhesión de la cerámica sea mejor y no produce burbujitas ni nada. Hay que darlo de forma muy fina. Yo, como veis aquí, lo doy con una brocha gorda. Lo que hago es coger un pincel del 4, del 5, lo corto y queda así como unas cerdas bastante duras, y al darlo pues estoy arrastrando mucho material. De esta manera consigo que la capa sea ultra fina, que se meta bien en el porito que pueda tener, si tiene, y que funcione correctamente. Después, el Aceran Saphir tiene el nuevo packer en pasta, que es una verdadera pastada. Como veis aquí arriba, voy colocando unos pequeños bocadillos, unas pequeñas informaciones que explican un poquito lo que es cada uno de cada parte de la que estoy hablando. Aquí lo que podéis ver es que el opaquer es ultra fino con respecto a los de la competencia. Como veis ahora moviendo con el pincel, yo uso para colocar el opaquer un pincel muy fino, un poquito más grueso que el del glaseado, del maquillaje, porque como es tan pastosa, es tan densa, se da mucho mejor. Es como si estuvieras pintando realmente, no estás colocando algo pastoso, es una cremita, es una especie de cremita. Entonces eso, colocas una gotita y vas pincelando suavemente como si estuvieras pintando con una acuarela. En el momento de colocarlo, como ves que cubre tanto, las primeras reacciones de la gente siempre es: estoy poniendo una capa gruesísima. No es que sea gruesísima, realmente es una capa muy fina, pero al ser tan denso cubre tanto que te confunde. Entonces, nada, la primera capa ya queda bastante cubierto, y a la hora de meterlo en el horno, bueno, es uno de los detalles importantes de esta cerámica. Lo que consigues es tiempos súper reducidos. Tú daros cuenta que una cocción de opaquer, una cocción de cerámica, estamos hablando de 12 minutos de media, 12, 13 minutos, 14 minutos como mucho. Hay que siempre pensar en la máquina con la que estamos cociendo. Es importantísimo ver que cuando sale la primera cocción tenemos un ligero brillo en el opaquer. El opaquer, si no tiene brillo, es que no tiene la cocción correcta. Esa información la podemos trasladar directamente después a la carga de cerámica. Entonces, como sabemos todos,
la cantidad de material, la cantidad de metal que metemos en el horno absorbe calor calor a la cocción. Entonces, si tenemos una corona pequeñita, como es este caso, podemos basarnos un poquito en lo que son las especificaciones de parámetros de cocción de la marca, que marca hasta 100 grados por minuto de subida. Pero si el horno no está preparado para eso, pues si hacemos eso, lo que vamos a conseguir es una cerámica muerta. Es preferible buscar los parámetros primero de nuestro horno y después del trabajo que vamos a hacer. No vamos a cocer igual una corona que una arcada. Una arcada sobre implantes con un mogollón de metal va a absorber muchísimo más calor. Entonces, nada, hay que conseguir que el opaquer tenga un ligero brillo para trasladarlo después a la cocción de la cerámica. Cuando vemos que nos sale ya con ese ligero brillo, empezamos a colocar la primera carga de cerámica. Mi técnica de trabajo, mi forma de trabajo habitual suele ser siempre en dos cargas. Dos cargas o tres, depende si es un grupo anterior, un grupo posterior o lo que quiero buscar. No es algo muy preocupante el tema de las cargas en esta cerámica. Las modificaciones que tiene, las diferencias que tiene entre otras cerámicas del mercado es que al tener la leucita estabilizada, al tener un proceso de elaboración controlado, lo que conseguimos es que la leucita, que es la parte esencial de la cerámica, para que se comprima, para que funcione, para que reaccione con el coeficiente de expansión del metal, lo que consigue es que no expanda tanto cada vez que lo metas en el horno. Entonces, yo haciendo pruebas, intentando llevar al límite, como siempre, todo lo que me dan para probar, conseguí darle hasta 15 cargas, 15 cocciones a la cerámica sin sufrir fisuras ni pérdidas de opalescencia. La opalescencia y la translucidez de esta cerámica es espectacular, es algo que está completamente controlado. No, tú puedes meter un montón de veces la estructura en el horno que con las cerámicas habituales vas a perder los efectos que estás haciendo, se va a mezclar con las cerámicas, se va a perder un poquito todo y con esto se mantiene, con esta cerámica se mantiene. Entonces, en mi técnica de trabajo lo que suelo hacer habitualmente es eso, en la primera carga, doy una primera carga con Incraiser y cromadentina. El Incraiser, aquí en este caso el Incraiser Pitch, lo colocas en la zona oclusal para dar un poquito, una zona un poquito más oscura a las fosas oclusales y refuerzo cromáticamente todo lo que es la superficie de la restauración. Entonces, si en este caso vamos a hacer un color C, un C3, estos colores que tanto se complican en los laboratorios, que siempre dan tantos problemas para sacarlos, a mí me gusta siempre trabajar con una base de color más oscura, sobre cromatizar la zona interna para después trabajar con el color que ya pide el doctor. Entonces, en este caso, trabajé con una cromadentina C4, intensifiqué la zona oclusal con un Incraiser Pitch, que es un color melocotón, un color anaranjado, y finalmente hice la carga de dentina sobre lo ya cargado. Para hacer la primera carga no me mato demasiado en hacer demasiada morfología. Lo que buscas un poquito es completar la zona de las cúspides y buscar
la compensación de volúmenes. No siempre tenemos el metal adecuado a la hora de cargar, es algo que siempre es una pelea entre el que carga cerámica y el que prepara estructuras. Y entonces lo mejor es que antes de empezar a colocar incisales compensemos nuestra carga. Si haces una carga solo de dentina y incraiser, va a ser mucho más sencillo la segunda carga terminar de darle la forma. Si ahora mismo empezás a meterle ya incisales, lo más probable es que cuando termines de hacer la carga se te haya contraído, se te haya ido, se te haya movido lo que hiciste, es que añadir nueva dentina, y la nueva dentina la vas a añadir sobre el incisal. Entonces estás creando una base estructural que no es correcta. Si tú trabajas con esta técnica y trabajas solo con la base del diente, con la base de color, si tienes que repasar después de cocer, no vas a tener ningún problema después añadir de nuevo incisales transparentes y lo que quieras. Una vez ya dado la dentina y la base de forma del diente, completo un poquito las zonas interdentales con la cromadentina del color superior al que estoy haciendo, y ya lo secamos un poquito, lo metemos en la bandeja de cocción. Lo de la bandeja de cocción es algo importante también. Pues ahora mismo en esta bandeja que estoy utilizando es la bandeja habitual de todos los laboratorios. En la siguiente carga voy a enseñar la que suelo utilizar habitualmente, que es una bandeja, no me sale ahora, bueno, no absorbe para nada el calor. Incluso cuando baja, al cabo de 10 segundos puedes cogerla directamente con la mano. O sea, imaginaros lo bien que funciona. En la segunda carga, lo que buscamos es darle un poquito más de vida al diente. Para darle más vida al diente, lo que hago es mezclar la dentina con clear. Entre el 50%, 50-50 suele funcionar bien. Se da a todo lo que es el tercio medio y el tercio cervical, y con eso conseguimos más profundidad. Como veis aquí en el bocadillo de aquí arriba, la tecnología Light Booster es una tecnología patentada por Pulser en la nueva cerámica Eraceran Saphir, y lo que consigue es tener una cerámica con muchísima más vida, y las masas de efecto, lo que son los opal transparentes y los incisales opalescentes, tienen muchísima más vida y muchísima más opalescencia. Dan unos resultados increíbles y supernaturales. En este caso, como estamos buscando simplemente un color de guía vita, si nos ponemos a meter unos opalescentes potentes y unos opal transparentes muy destacados, lo que vamos a conseguir es modificar ese color. No va a ser ese color clavado de la guía. Aquí lo que estamos buscando es el color clavado de la guía. Por eso estoy utilizando el incisal habitual. Esto no quiere decir que este incisal habitual no tenga opalescencia y no tenga fluorescencia. Lo que pasa es que no está tan sobresaturado en esto que decimos. Entonces terminamos, vamos dándole forma, vamos haciendo las cúspides, y aquí sí que ya me paro a hacer morfología oclusal. Estoy aquí en este momento, bueno, estoy marcando un poquito la cúspide distopalatina y el puentecillo. Y nada, eso, se va colocando todo poquito a poquito hasta la forma final. Siempre es aconsejable que, sobre todo a nivel oclusal, nos pasemos un pelín, porque a pesar de que esta cerámica tiene una contracción muy leve, todas las cerámicas tienen contracción, y también dependemos mucho
incluso de la humedad con la que trabajamos. Cuanto más humedad, más contracción, incluso del líquido de modelar con el que trabajamos. Los líquidos de modelar, cuanto más gel tengan, menos agua sean, también dan más contracción. Perdón. Entonces, nos sobrepasamos ligeramente para después arreglar con un poquito de fresa y un poquito de goma, pero eso, en esta segunda carga ya damos un formato final. Como veréis ahora, voy a terminar de dar un poquito aquí la forma de la mesiopalatina y me voy a pasar a hacer el tubérculo de Carabelli. El tubérculo de Carabelli te lo dejamos para el final porque es como un inicio nuevo. Lo que hacemos es cargar completamente la cerámica con dentina, incisal, la cromadentina, dentina incisal, y después vuelvo a añadir la dentina mezclada con clear, como hicimos inicialmente, sobre el incisal, y el incisal marcando la cúspide del tubérculo de Carabelli. Posteriormente, al final, lo remarcaremos con los stains. Los stains de Kulzer, que también ahora no están muy a la vista, no se conocen demasiado. Llevo bastante tiempo utilizándolos y tienen un efecto tridimensional bastante impresionante. Y además, lo que más destaco en ellos es la textura que tienen. Tienen una textura que a la hora de colocarlo no se hace tanto grumo, no se hace tanta mancha. Y entonces queda todo muy integrado. Como visteis, marqué un poquito las fosas con el instrumento habitual y después lo suavizo un poquito con el pincel. Yo suelo utilizar un pincel del número 6. Eso ya es cosa de cada uno. Inicialmente utilizaba un pincel del número 8. Poco a poco me fui bajando un poquito, pero no me gusta bajar más porque el usar un pincel grueso siempre proporciona una humedad más favorable. La técnica de secado con secador es muy buena para no tener para no manchar la cerámica con impurezas de pañuelo de papel que usamos habitualmente. Entonces, sobre todo en las cargas más superficiales, suelo aplicarlo bastante. Ahora termino de colocar un poquito la cerámica en las zonas interproximales para dar un poquito de sobrecontorno, para compensar la contracción. Y una vez terminada de cargar, mira, se seca de nuevo con el secador. Y ya una vez secada con el secador ya se puede coger hasta con las manos. Se despega para no deformarla, la coges con las manos y la vuelves a colocar en la bandejita. Listo para meter otra vez en el horno y otra vez, como decíamos inicialmente, 12 minutos, subida y bajada directa. No necesita tiempo de enfriado. Lógicamente, si yo tengo un Ferrari, no voy a andar a 500 kilómetros por hora todos los días. Entonces, si tengo una corona individual, la bajo directamente, incluso tengo hecho pruebas y le tengo dado aire frío y me tiene respondido perfectamente, no sin rajarse. Ahora, si voy a hacer una estructura grande, pues no voy a andar mojando en problemillas. Mejor hacer una bajada directa, pero sin quitarlo del horno, dejarlo ahí un ratito que se enfríe un poquito, un par de minutos, 5 minutitos, y lo quitas directamente y ya lo tienes listo para empezar a trabajar otra vez. Como veis, el color ya sale bastante bueno. La técnica de trabajo, yo suelo trabajar, como decía antes, sobrecromatizando la zona interna. Según la cantidad de incisal que tú le coloques, a lo mejor te vale más la pena colocar
el mismo color que vas a usar después con la dentina o no. Eso mejor es que cada persona se pruebe a sí misma. Entonces, nada, se termina de preparar los puntos de contacto. En esta corona, que es bastante habitual, suelo dejar muchas coronas, depende del dentista, simplemente por tema de ajuste, dejarlas con un ribete metálico completo. En este caso va a ser así. Entonces se termina de repasar todo. Ahora voy a liberar todo ese ribete metálico. Está todo repasado con fresas diamante, con alguna de piedra, la técnica habitual que tengamos. Y después hacemos un prepulido antes del glaseado para evitar un exceso de rayas, un exceso de marca del diamante y todo esto. Ahora vamos a utilizar la técnica sin bordes, la técnica Tanaka, también conocida, es una técnica que utiliza mucho Dario Adolfi, que acompaña mucho a esta marca, a esta compañía, y consiste en coger una fresa de tusteno, una fresa de tusteno de turbina, afilarla con mucha punta y pasarla por las fosas. Siempre cojo los 3 puntos de confluencia de fosas y es la zona que marco de verdad, el resto simplemente las insinúo. El marcar excesivamente toda la zona oclusal hace que nuestra prótesis se haga un poquito falsa. Es mejor hacer todo siempre leve, tenue, que no sea demasiado destacado. Es igual que con los maquillajes. Todo lo que nos pasemos va a ser un problema posteriori, porque cuando llega a boca se va a ver demasiado. Si tú estás un poquito por debajo de lo que tiene al lado en la boca, seguramente se integre. Si tú te pasas demasiado, va a cantar demasiado, no va a funcionar bien. Entonces, inicialmente se marcan bien las fosas y después se suavizan haciendo un zigzag, un pequeño zigzag sobre las líneas que ya marcaste anteriormente. Se marca todo. Aquí tenemos arriba una imagen preciosa de la palescencia, del marco del halo que produce esta cerámica bien usada y el efecto que tiene microscópicamente la cerámica, la cera en zafir, ya se ve con un mogollón de luminosidad. Una vez repasado, me gusta mucho la lija cota. La lija cota hace un ligero rayadito, un rayadito muy suave, muy suave, muy suave. Y el pasarla, pues termina de completar nuestro prepulido antes del glaseado. Ya tenemos toda la forma hecha, está todo terminado para glasear. La forma es bastante correcta, no tenemos mucho problema. En 2 cargas. Mirad qué imagen más bonita de Thomas Bascheiner. Cuidado. Y empezamos con el maquillaje glaseado. Para glasear, como nosotros trabajamos ahora un poquito la textura, la cara oclusal y todo esto, no tenemos que dar una capa de glaseado muy gruesa. Esa capa de glaseado lo que va a hacer es tapar todo lo que hicimos. Aquí tenemos otro bocadillo, otra imagen de lo que son los stains universales, valen para todas las cerámicas. Son muy densos y a la hora de esparcirlos quedan súper uniformes. Aquí se ve esa imagen, es una imagen muy bonita, muy didáctica para lo que intento decir. A la hora de mezclar el líquido de stain, tanto con los stains como con el glaze, tenemos que buscar una densidad gomosa. Es preferible que quede un poquito denso de más y después suavizarlo con un poquito más de líquido y se va a repartir mucho mejor que si lo pones muy líquido y después lo quieres colocar en su sitio. Te va a ser absolutamente imposible. Como veis, también di una capa de glaseado
muy fina y muy arrastrada. Lo que estoy buscando es simplemente tapar el poro. Si intento tapar más que el poro, lo que voy a hacer es quitar todo lo que trabajé anteriormente con goma y fresa. Para dar profundidad, trabajo mucho con el marún este. Doy 3 puntos, los 3 puntos de confluencia que hablaba antes con la técnica sin bordes, y después los esparzo hacia las zonas que quiero ver más oscuras, siempre dejando más oscuro ese puntito que es el punto de confluencia. Con el enamel Pearl, esto es un stain tridimensional que lo que hace es un incisal blanquecino y nos ayuda a marcar mucho las fosas. Si tú pones un blanco al lado de un oscuro, el blanco te va a dar volumen, el oscuro te va a dar profundidad. Entonces, si tú colocas ese blanco justito al lado de la fosa, lo que va a producir un efecto óptico de más profundidad a lo que es la fosa. Entonces, una vez terminado de cocer, yo lo meto a cocer sin vacío para evitar problemas. No tiene por qué haberlos, pero también como las meigas, a ver las ailas. Y entonces así de esta manera no tiene ningún problema. Una vez, mira, tiene un brillo espectacular. Yo suelo cocer 45 segundos y 10 grados por debajo de lo que dice lo que dice Kulzer. Me funciona perfectamente, como veis ahí. El color, un C3, ese color que tanto odia la gente, que tantos problemas tiene, y sale absolutamente clavado. Paso una goma de pulido, esa goma de pulido de silicona, ese cepillo de silicona grueso, lo que va a hacer es quitar ese exceso de brillo. Lo paso además con ganas. Lo paso hasta, incluso hay momentos que parece como si perdiera casi el glaseado. Le paso haciendo ruidito. Y después le paso el pelo de cabra, pero sin nada, sin pasta de pulir ni nada. Y ya recupera todo lo que tenía que tener. Simplemente con una gomita repasamos el metal, una gomita media y después una fina. Entonces, como hablábamos inicialmente, estamos viendo unas ventajas enormes sobre esta cerámica, la tecnología Light Booster patentada, nueva, el SLS que ya lleva desde hace 20 años, que lo sigue manteniendo. La contracción es una contracción mínima. Las cocciones, podemos meter infinidad de cocciones. El enfriamiento rápido, apuramos muchísimo los trabajos se hacen muchísimo más rápidos. La intensidad de los opalescentes y los transparentes es una cerámica que con muy poquito se consigue mucho. Aquí tenemos un C3 de bandera. Aquí tenemos alguna mierdecilla que se me quedó, perdón, soy muy mal hablado, pero bueno, queda estupendamente. Y así por ahora. Vamos allá. Dejar de compartir. Muy bien. Esto va un poquito acelerado. Segundito. Vale. Entonces, esto sería para hacer una carga sencilla. Una carga sencilla en la que usamos muy poquitas masas, controlamos todo desde el principio hasta el final. La primera carga es una carga de control de volúmenes, en la que no vamos a detallarnos en caras oclusales ni nada, solo preparar la zona de las cúspides, y después en la segunda carga es donde detallamos ya todo, completamos los volúmenes que necesitamos con la dentina mezclada con el clear, dándole mucha más vida a la cerámica, y después aplicando un incisal puro. Antiguamente, bueno, hay mucha gente que trabaja mezclando el incisal
con transparente para conseguir un incisal con mucha más profundidad. Pero al perder ese blanco, lo que pierdes es no eres capaz de llegar a ese color guía Vita clavado de la misma manera. Sin embargo, si trabajas la translucidez de la dentina, lo que haces es darle mucha más vida al cuerpo del diente y el incisal ya cumple su función. Cumple su función consiguiendo un color de guía Vita absolutamente clavado. En la siguiente carga, es la carga del central, lo que vamos a ver es un poquito detallado estos trucos que venía hablando un poquito aquí. Y añadiendo un poquito alguna masita más para conseguir alguna cosita más. Pero lo que estoy buscando, ante todo, es color guía Vita. Lo que buscamos es el trabajo del día a día. Entonces, vamos a buscar la segunda carga. Muy bien, pues nada, aquí tenemos la segunda carga del central. Un central con un poquito más, pero manteniendo la guía Vita. Volvemos a coger el MP Primer. Tengo que decir que sobre todo es muy interesante este material para quien trabaja metales sinterizados. Suelen dar bastante problemas para muchas cerámicas y con este producto se soluciona casi siempre. Y yo es que no tuve ningún error, no tuve ningún problema. Digo en casi porque decir siempre parece que da un poquito de miedo. Cuando doy, visteis que di el NM Primer muy rápido con la brochita que se da muy rápido. Pensar siempre que antes de coger el NM Primer es mejor mojar el pincel y secarlo, porque si está completamente seco va a absorber el agua y vas a pincelar grumitos. Esta es la bandeja que yo hablaba. Esta es una bandeja de carbono. Es impresionante, es algo digno de ver cuando baja la bandeja del horno, como a los 5 segundos, 10 segundos, puedes coger la bandeja directamente con la mano. O sea que eso da a ver el que no absorbe nada de calor, absolutamente nada de calor. Entonces siempre vas a funcionar mucho mejor con las temperaturas y parámetros que sueles utilizar. Tendré que decir también que en estructuras grandes, en mi horno, por ejemplo, yo trabajo a 100 grados por minuto de subida, cuando hay en muchos hornos en que esta cerámica a lo mejor tiene que trabajar a 50 grados, como ya me tiene pasado en algún curso que tengo dado. Si tú tienes que cocer un pollo, el pollo, por mucha más temperatura que le des, no se va a cocer antes. Tú lo que necesitas es más tiempo para que se cueza bien por dentro. Pues esto es exactamente lo mismo. Si tú bajas los grados por minuto, vas a conseguir que poco a poco entre mejor el calor dentro de toda la cerámica y se cueza correctamente. Aquí hablamos de lo que hacemos lo que decíamos en la carga anterior. Buscamos inicialmente que tenga ese ligero brillo. Si tiene ese ligero brillo es que la cocción es correcta. Si nos sale mate es que ya estamos empezando mal. O sea, la segunda carga de opaquer es mejor que bajemos los grados por minuto, y en caso de que haya que bajar excesivamente los grados por minuto porque el horno no está en buenas condiciones o es un horno que la mufla no responde correctamente, incluso subir los grados. Volvemos a ver que nos sale con ese brillito. La primera carga ya está prácticamente cubierto. Un material que, mira, en solo una carga ya prácticamente casi se puede cargar. Le damos la segunda por completar el opacamiento y evitar que en una zona de cerámica excesivamente fina nos pueda quedar una zona gris. Pero
pero bueno, en muchos casos, si tienes que cargar mucha cerámica, ojo con el cargar cerámicas con demasiado grosor, como sabéis todos, puede dar ligeros problemas, pero bueno. Aquí en este caso se me quedó el opaquer un poquito espeso. Es muy fácil de solucionar. Con poner una gotita del líquido de opaquer y mojarla con la puntita del pincel, volvemos a darle por encima con solo el líquido y quitamos todos esos grumos y se queda todo homogéneo y perfecto para cargar la cerámica. Volvemos a colgar sobre nuestra bandejita mágica y tapamos el puntito que falta y ahí está el opaquer brillante, homogéneo y listo para cargar. Con esto ya tenemos el parámetro ideal para esta cocción. Yo pego la estructura al modelo con un poquito de pegamento de barra, bueno, es una técnica habitual de todo el mundo. Como veis, tampoco es que tenga excesivo grosor y aún así, teniendo poquito grosor, vamos a conseguir que no se vea para nada ni el borde del metal ni nada que nos haga que no parezca un diente de verdad. Entonces, lo primero que damos es la cromadentina, como decíamos antes, dando una base de color. Yo siempre utilizo un color por encima. Si esto va a ser un A2, creo que era, pues coloco un A3. Cromadentina A3. Cubro muy fino, muy fino. Aquí estoy añadiendo un poquito más. Y sobre todo cubro un poquito el borde de la estructura. No cubrirlo, sino subirlo un poquito. Esto es lo que nos va a defender y que va a conseguir que no se vea ese borde de la estructura. Subimos un poquito la cromadentina y acto seguido empezamos con la dentina. Mira, era 3, no era 2. Entonces, cromadentina 3,5, dentina 2. Dentina 3, perdón. Se carga la forma completa, la forma final del trabajo que estamos realizando, porque también tengo que decir, los incisales de esta cerámica funcionan muy finos. Si tú das unos incisales muy gruesos, lo que consigues es blanquear mucho el resultado final. Si tú trabajas directamente con la forma final y retocas un poquito solo el borde incisal para dar un poquito más de espacio, ya te está obligando a hacer una carga fina. Como hicimos en la primera carga, hacemos una carga de control de volúmenes. Entonces trabajamos toda la morfología, no nos vamos a volver locos con la forma, pero sí intentar más o menos dar el formato final, el volumen final y la situación final. Es importante también no pasarse del volumen del diente de al lado. Todo lo que nos pasemos al final hay que repasarlo. Entonces el espacio que le estamos dando para el incisal ya no lo tenemos. Entonces aquí controlamos que nos quede el mismo volumen, el volumen que nosotros queremos que quede. Si en algún momento llegamos incluso a la estructura metálica, no hay ningún problema. Se tapa con un poquito de dentina y se mete al horno. Después se corrige en la segunda. En la segunda carga veremos lo que realmente se ve a través de la cerámica. Vemos si se ve un poco la estructura, si no se ve la estructura y tenemos la opción de corregirlo. Si nosotros ya cargamos incisales y cargamos efectos,
ya no tenemos opción de hacer absolutamente nada, o quitar todo y volver a ponerlo. Si estamos concienciados de que vamos a trabajar en 2 cargas y la primera solo va a ser de control de volúmenes y de base de color, sabemos que en la siguiente podemos hacer lo que queremos. Aquí marco un poquito un entrecortado para que toda la zona incisal funcione mejor, haga un efecto de cortina y no se vea un efecto bandera. Y cogemos con la croma dentina de un color más, de la 3,5, y rellenamos las zonas interproximales. Al rellenar un poquito de más color las zonas interproximales, le damos un poquito de más viveza al diente y más realidad. Las zonas interproximales siempre son un poquito más oscuritas, ya sabéis todos. Entonces, nada, lo retiramos, terminamos de secarlo un poquito y lo metemos en el horno, en la bandeja mágica. 12-13 minutitos y tenemos una cocción con un ligero brillo. Es muy importante también esto. Necesitamos tener un ligero brillo, pero sin perder el efecto pincelada. Tiene que quedar la superficie ligeramente rugosa, pero con brillo, o sea, cristalizado. Si tú cuando lo quitas no tiene esa sensación de cristal, lo que va a pasar es que está bajo de cocción y los efectos de la cerámica, los efectos de luz y de color no van a ser apropiados. La cerámica te va a tender al blanco y seguramente tenga micro burbujitas dentro. Mejor siempre eso, buscar la cocción perfecta, de la que partimos ya desde el opaque. Entonces, aquí en este caso, ahora se nos contrajo un poquito, lo que vamos a colocarles un OT, un opal transparente, que es un transparente que tal como dice, tiene alta opacidad, opalescencia. Y lo que busco en este recubrimiento en forma de coronilla es dar un efecto tridimensional. Buscar que las zonas interproximales, que tienen un poquito más de luminosidad, que se marcan un poquito más en translucidez, se marquen ya desde debajo del incisal. El Mask Bright es se llama máscara, es una máscara. Es una masa altamente fluorescente que lo que hace es dispersar la luz y evitar que profundice en exceso. Nos ayuda mucho a tapar zonas, a tapar cercanías a los bordes de la estructura y en definitiva también a buscar zonas luminosas. Aquí, mira, busco una zona luminosa, una línea luminosa en la zona de división entre el tercio medio y el tercio cervical y busqué un poquito más de luminosidad en la zona distal y mesial del diente, que son donde generalmente más se carga. Si ponemos un poquito de masa de mamelón en el tercio medio del diente, el tercio medio incisal, conseguimos un efecto de diente natural, un efecto de mamelón muy bueno y muy destacado al tener la masa fluorescente a los lados. Marcamos un poquito un entrecortado de mamelones y ya este efecto un poquito más oscuro y altamente fluorescente se va a transmitir a través de el incisal. Una vez que marcamos bien los mamelones, los secamos un poquito y le colocamos el lote 1 en este caso en el entrecortado, como para sostenerlo y para que esa zona se vea más a través del incisal. Se coloca así muy poquito, marcando el entrecortado que hicimos. El lote
hay 4 OTs en Eraceram. El lote 1 sería como si tuviera una parte de fluorescencia, el lote 2 tendría 2 partes, el lote 5 es una forma más o menos de entenderse. El lote 5 tendría 5 partes y el lote 10 tenía 10 partes. Cuanto más número tiene, más blanco es, más fluorescente es, más luminoso es, pero menos translúcido. Y después hacemos una cobertura completa de tercio medio e incisal en este caso con el incisal habitual. Si queremos hacer un efecto más opalescente, podemos utilizar el opal transparente, el opal incisal, el OS, pero tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, si nos imaginamos, si pensamos que es un diente natural, estamos acompañándolo del adyacente. Nosotros no sabemos, en la mayoría de los casos, si no nos mandan fotografía, si el diente de al lado es altamente opalescente o no lo es. Y siempre es mejor no arriesgarse y no ponerlo, porque si lo pones, el diente va a tender en el incisal hacia el azul grisáceo y a lo mejor el diente de al lado es blanco. Y pasa muchas veces que el doctor te manda de vuelta porque dice, uy, se te quedó el incisal demasiado gris, necesitas un incisal más blanco. Y es cuando te manda la foto, el gracioso. Aquí coloco el mask marcando bien los cíngulos para marcar la zona más alta, para que se vea una zona un poquito más fluorescente, un poquito más intensa, más luminosa, más marcada. Y ya damos un formato final con todo el incisal. Con la mezcla de la dentina y el clear podemos montar incluso encima de la dentina un poquito, porque al estar como licuado la dentina no está tan cargada como pura, entonces se difumina más con lo que tiene debajo. Igualmente, eso, ahí me faltaba un poquito de volumen, le pones un poquito más de incisal después por encima y ya está listo. Es interesante siempre lo que decíamos en la carga anterior, sobre todo a nivel incisal, sobrepasarnos un pelín. Aquí estoy echándole un poquito de OT en la zona incisal para que se vea un efectito, el efectito translúcido este que nos gusta tanto. Y además, como es una masa opalescente, nos ayuda mucho. En este caso, al utilizar el incisal habitual, no nos va a quedar grisáceo, sino nos va a quedar ese halo que queremos, esa zona translúcida incisal. Como veo, ya es ligeramente más grande que el de al lado, pero muy ligeramente, porque ya controlamos en la primera carga el volumen y en la segunda carga, como no tiene que contraer tanto, ya tenemos todo controlado. Las zonas interdentales podemos darle con cualquier masa que sea un poquito más intensa. En este caso le di con la misma masa del mamelón, le podemos dar con la cromadentina, algo que nos dé un efecto más natural, que nos dé un color más intenso, un color menos translúcido, más opaco en las zonas interdentales, interproximales. Y en la zona superior, en la zona incisal, no podemos llevar ese color. Nosotros queremos que el efecto incisal haga coronilla, haga un poquito en mesial, un poquito en incisal y un poquito en distal. Entonces le damos un incisal. Secamos y lo colocamos en la bandeja mágica de nuevo. Otra vez 12-13 minutitos para el horno. Y ya tenemos cocido. Como vemos, otra vez, lo que decía antes, queda brillante, pero no glaseado. Tiene que quedar ligeramente rugoso, con marca de pincel. Es una cocción perfecta. Y en color, clavado. Pero es que no falla uno. Con esta técnica de trabajo no hay fallo nunca en el color. Siempre va todo, siempre que tengamos bien parametrizada la temperatura de nuestro horno,
siempre va todo perfecto. Ajustamos los puntos de contacto para terminar después eso, dando el retoque de gomas y el pulido final. Aquí se me quedó un poquito atrancado, pero bueno, eso, lo que decíamos, siempre un poquito exceso de volumen, es mejor quitar un poquito que tener que dar una nueva carga y perder más tiempo. Entonces, nada, es retocar un pelín, termina de entrar en su sitio y controlamos después, la altura. También tengo que decir, en caso de que a lo mejor nos hayamos equivocado y tengamos un pequeño problema en la altura de la pieza por la contracción de la segunda carga, si es muy poquita cosa, podemos coger la masa de corrección, mezclarla al 50% con la masa que tiene justo debajo, en este caso sería el incisal, e incluirlo en el glaseado. O sea, damos el glaseado a toda la estructura, el glaseado a toda la cerámica y finalmente le añadimos un poquito de incisal mezclado con corrección. Cuando salga, al tener una mezcla, como tiene una temperatura intermedia entre la corrección y la cocción de la dentina, vamos a conseguir un efecto glaseado. Entonces, al salir, simplemente con darle una gomita, ya lo tenemos todo finalizado sin tener la necesidad de dar una carga nueva. Aquí le damos un poquito de líquido glaseado para hacer la comprobación y el efecto es perfecto, sin ningún problema. El color siempre en su sitio. Y el maquillaje y glaseado. El glaseado, yo suelo utilizar el glaseado que viene ya premezclado. Aunque el glaseado en polvo funciona de maravilla. Lo que sí uso al contrario es los stains. Los stains vienen en pasta y en polvo. Y en polvo funcionan muchísimo mejor. Entonces terminamos de dar líquido glaseado a toda la superficie para que podamos mover mejor después los colores de los stains. Y trabajamos como hacíamos antes en las caras oclusales. Solo vamos a marcar puntos. Con el marún, bueno, aquí mezclamos primeramente estas dos masitas y vamos a conseguir hacer una cara palatina un poquito más oscura. Siempre la cara palatina del diente es como si llegara un poquito más a la dentina. Eso, y además también es una zona más guarra para el café, para el vino, para el tabaco, para todo. Entonces oscurecemos así ligeramente, pero siempre, siempre muy sutilmente. Entonces ya veis aquí es un efecto muy suave, muy suave, muy suave, que podemos remarcar en las zonas interdentales y la zona baja para hacer un contraste más grande. Y después con el marún hacemos lo que decíamos antes, 3 puntos. 1 y esparcimos un poquito, dejando siempre la zona más oscura en el punto de inicio. 2 y 3 y también esparcimos muy suavemente con la puntita del pincel húmeda, llevándola hacia donde queremos, haciendo un efecto de línea, un efecto de marca de las zonas que queremos marcar, de las aristas, de las zonas profundas. Y finalmente tenemos la cocción finalizada, todo en su sitio, con su volumen, su tamaño, su color, de una forma sencilla, rápida y sobre todo muy rápida también porque la cerámica es rapidísima. Volvemos a dar la silicona, el cepillo de silicona grueso para quitar un poquito de exceso de brillo. Después aquí le doy con una goma media de las habituales, de cerámica,
marcando las zonas de desgaste, las zonas de más desgaste del diente, las zonas de más volumen y finalmente un poquito con pelo de cabra. Aquí damos con una gomita de metal más gruesa, le damos un poquito de brillo y con una fina le damos el brillo final. Y ya tenemos una nueva corona color Guía Vita sin ningún problema, sencillo y rápido. Ahora veremos un poquito las fotografías. Las fotografías no son excesivamente buenas, ya me compré una cámara nueva, pero bueno, se ve un poquito la superficie uniforme, lisa y el efecto del incisal y el color que no deja lugar a dudas. El efecto incisal es exactamente igual, solo que tiene un poquito esas marquitas que le creamos internamente para hacerle ese toquito más. Y nada, y por aquí terminamos los dos vídeos. Es una cosa así muy rápida. Dejar de compartir. Es una cosa muy rápida, para que tengáis una base de cómo sacar un color sin ningún problema. Si todo va bien y os gustó, espero poder haceros una presentación con una cosa más profunda, con opalescentes, trabajando más con azules, haciendo un efecto halo intenso, marcando mucho los mamelones, cualquier cosa que vosotros queráis. No me veo. Mostré la pantalla. ¿No se me ve? Y Juan, sí que se te ve bien. Se ven correctamente, Juan. Vale. Ok, pues nada, con esto es un poquito lo que quería presentaros hoy. Esto es una carga muy básica, son dos cargas muy básicas para el día a día de los laboratorios, lo que trabajan al 90%. Es una técnica de trabajo rapidísima, no vas a tener ningún problema, no vas a fallar en el color, no vas a fallar en nada y va a ser una rutina. Es plus. Es una forma de sacar trabajo de forma rápida y altamente productiva. Hola chicos, ¿me acompañáis un poquito? Sí, Juan, oye, muchísimas gracias. Ha sido magnífico, como siempre, didáctico y claro. Bueno, estoy viendo que no he activado la cámara, pero da igual, aquí el protagonista eres tú. Creo que tenemos algunas preguntas, me dice mi compañera Laura, que te van a hacer, al parecer son de contestar telegráficamente. Creo que 4 o 5 me ha dicho, lo cual no está mal porque entre las distintas plataformas somos casi 400 personas escuchándote. O sea Madre que, mía, no fastidies. que lo has explicado muy bien, porque ha habido muy poquitas preguntas. Doy paso a Laura y silencio yo. Mira, Juan, a través del chat nos están preguntando, por ejemplo, ¿hasta qué zona de la pieza se debe cargar el incisal? ¿Hasta qué zona de la pieza? O sea, contando desde el incisal hacia abajo, me imagino. Yo el incisal suelo cargarlo en el tercio incisal y montando el tercio medio. Más casi peinado. O sea, cargas un poquito el tercio medio. El tercio cervical intento evitarlo. Solo cargo incisales o transparentes o cualquier cosa de estas cuando busco un efecto más destacado, cuando tengo mucho permiso en ese trabajo. Me refiero, si tienes que hacer una arcada, como puedes hacer lo que quieras, pues puedes inventarte, puedes intentar hacer cosas maravillosas para que el doctor y el paciente se vean unos dientes espectaculares. Pero si tienes que contar con un color de Guía Vita, tercio incisal y montado un poquito en tercio medio. Vale, perfecto. La siguiente pregunta es si el clear lo mezclas con la dentina o con el incisal.
Lo comenté en el vídeo. El clear lo mezclo con la dentina. El incisal los meto siempre puros. Si tú mezclas el clear con el incisal, lo diluyes y al diluirle pierdes el blanco. Y al perder el blanco pierdes el efecto del incisal. Como veis aquí el efecto final no tiene fallo, es que va clavado a la guía Vita. Lo que necesitas quizás muchas veces es darle un poquito de más profundidad y más vida al cuerpo del diente, no a la zona incisal. Entonces por eso lo cargo en la zona de la dentina, en la zona de tercio cervical, montado un poco para arriba, al contrario que el incisal. Perfecto. Otra de las preguntas que nos están haciendo es, ¿qué líquido usas para modelar? Vale. Yo el líquido que uso varios. Uso el de la Casa Pulser, uso el de HP Dent y en determinados casos, depende cómo quiera la consistencia de la cerámica, incluso agua destilada. Si quiero trabajar... mira, también es importante, mira, que no lo comenté durante el vídeo. La textura de esta cerámica se hace gomosa. No sé si es porque es muy fina, si por el método de fabricación, pero con muy poquito, con un líquido que funcione medianamente bien, se maneja como una goma. Es algo espectacular. En alguna ocasión, en un curso que di, me preguntaron exactamente eso y aún no habían utilizado la cerámica y le dije, mira, siéntate en mi sitio. Y cuando lo acogió dijo, madre mía, pero es que esto, ¿con qué lo mezclaste? O sea, la misma cerámica ya es muy apropiada. Pero bueno, yo uso el de Pulser, el de HP Dent y agua destilada. Genial. Vamos a hacer dos preguntas más porque tenemos muchísimas. El resto las contestaremos personalmente, por correo electrónico. Nos consultan también cuándo utilizas el incisal normal o el incisal opalescente. Vale. Si no me dicen nada, si me piden guía Vita, incisal normal. Siempre. Porque si vas a meter un incisal opalescente, va a tender al gris. Y a tender al gris no vas a sacar un color de guía Vita clavado. Va a tender a un efecto opalescente, gris azulado. Si tengo fotos, entonces decido. Y si tengo la posibilidad de hacer un grupo anterior completo o una arcada completa, entonces ahí me recreo y busco lo que puedo. Y empiezo a trabajar con todos los opalescentes para dar todos los efectos que pueda. En ese momento es cuando llega el doctor y el doctor se emociona al verlo. Cuando es una corona solo, como en el caso este de un central, si a mí no me mandan foto ni nada, incisal normal. Vale, perfecto. Y por último, nos están comentando que se encuentran con mayor dificultad. La mayor dificultad que se encuentran con este material es encontrar las variables entre la correcta cocción y el redondeo. ¿Qué consejos podrías ofrecer para lograr una cocción correcta? Vale. Una de las cosas más importantes es lo que hablaba también antes. Trabajar más con los parámetros de subida de temperatura, ¿no? El tiempo, los grados por minuto, que la temperatura final. Es más importante tener los grados finales que no sobrecocerlo y que se redondee. Entonces, si tienes la posibilidad, siempre vete bajando los grados minuto para que entre bien el calor en la cerámica. Hay muflas de horno que no reparten bien el calor o no lo reparten de la forma más adecuada. Pero si tú le das más tiempo, la temperatura le va a llegar. Entonces, lo ideal es partir de la base de modificar ese parámetro. Si al final ese parámetro no te llega, es cuando tienes que retocar el otro. Después, entre carga y carga, depende de la cantidad que pongas. Yo generalmente, si hago una carga muy gruesa en la segunda carga, le vuelvo a dar como si fuera una primera. No tengo ningún problema. Y al final, en lo que es el glaseado,
el glaseado siempre lo puesto por debajo de lo que dice la compañía. Prefiero darle darle un poquito de masa de glaseado, como se la doy yo, que se la doy muy esparcida. Eso, como es al final como una especie de cerámica de baja fusión, se va a cristalizar igual encima, mucho. Y si me queda abajo de brillo, siempre tengo la opción manual. Entonces, primera carga, lo que manda la temperatura que manda la fábrica. Vamos a variar solo los tiempos de subida y de bajada. Segunda carga, según cuánto vas a meter, pasas a una segunda carga de 10 grados menos o los mismos. Y cuando toque ya finalizar, para evitar redondeos, menos temperatura de la que te pide. Y con eso, la verdad que no suelo tener ningún problema de redondeo, y vuelvo a repetir, como decía en el curso, que es sorprendente cómo no se mueve absolutamente nada. Que yo siempre tenía problemas con todas las cerámicas que usé, cada vez que colocaba o intentaba hacer unos mamelones y no me salía bien el trabajo y tenía que darle 2 cargas de más, todo desaparecía. Aquí siempre está todo donde lo pusiste. Entonces funciona perfectamente. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos muchas más preguntas, pero como he comentado, nos contestaremos personalmente a cada uno de los asistentes. Con eso damos por finalizada la sesión. Esperamos que haya sido del agrado de todos los asistentes. Juan, muchísimas gracias por el excelente trabajo. Ha sido un placer. Quiero comentar que al final de la sesión vais a recibir una breve encuesta que debéis contestar. Si lo consideráis, para seguir mejorando en las próximas sesiones, y podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales como Pulsar Iberia, o bien registraros en nuestra newsletter, en nuestra página web. Para la gente que nos está viendo desde América Latina, es Pulsar México. Para la gente que nos está viendo desde España y Portugal, @PulsarIberia. Rafa, no sé si quieres decir algo para finalizar. Nada, simplemente agradecer de nuevo a Juan la magnífica sesión. Se nos ha hecho corto, aunque nos hemos pasado un poco de tiempo, y todo el mundo siempre quiere más, ¿no? Y bueno, por supuesto, dar gracias a todos los que nos han estado acompañando esta tarde, y bueno, por mi parte ya desear buen fin de semana a todos. Un abrazo, Juan. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Adiós.